Pues bienvenidos al webinar titulado Aplicación de diodos en circuitos electrónicos, tipos, polarización y eficiencia. Mi nombre es Andrés Vega y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y en esta breve sesión exploraremos cómo los diodos, que son componentes fundamentales en la electrónica moderna, permiten controlar el flujo de corriente, proteger circuitos y mejorar la eficiencia energética. Empezaremos por qué es un diodo. Bueno, miren, un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente en una sola dirección. Está formado por una unión PN entre materiales P con huecos y tipo N con electrones libres. Su comportamiento depende de cómo se aplique el voltaje, lo que nos lleva al concepto de polarización. En este aspecto sobre qué es un diodo, ¿tienen alguna pregunta? Muchas gracias. Eh, José pregunta por qué los materiales tipo P y tipo N se combinan específicamente en una unión PN para formar un diodo. ¿No se podría usar otros tipos de combinaciones? Bueno, es una buena observación, José. La unión PN es fundamental porque crea una región de agotamiento en la interfaz entre el tipo de material tipo P con huecos y el tipo N con electrones libres. Esta región actúa como una barrera de potencial que controla el paso de corriente según el voltaje aplicado. Otras combinaciones, como dos materiales tipo P o dos tipo N, no generan esa barrera de control, por lo que no tendrían la capacidad de dirigir el flujo de corriente de forma unidireccional. Así es que la unión PN es lo que permite que el diodo funcione como una válvula electrónica esencial en rectificación, protección y control de señales. Espero haber respondido tu pregunta. Hablando de esos elementos, por ejemplo, podemos agregar que los elementos en cuestión puede ser silicio, germanio, fósforo, nitruro de galio. Algunos de esos componentes son los que permiten esas funciones. Bien, pasemos ahora a los tipos de diodos los que podemos hablar. Por ejemplo, cada tipo de diodo tiene propiedades específicas que lo hacen útil en distintas aplicaciones. Un ejemplo de esto es el diodo rectificador, que podemos ver aquí en la siguiente imagen. El diodo rectificador convierte la corriente alterna en corriente continua y soporta altos voltajes y corrientes en polarización directa. Se usa en fuentes de alimentación y puede operar en alta frecuencia con versiones rápidas y ultra rápidas. Y aquí podemos ver pictóricamente cómo es el, el diodo y también podemos observar su simbología. En el segundo lugar vemos al diodo Zener. Este opera con polarización inversa y mantiene un voltaje constante cuando se alcanza el voltaje Zener. Y así protege circuitos contra sobrevoltajes y se emplean reguladores, referencias de voltaje y estabilizadores. Y ahí podemos ver en la tercera posición de la imagen cómo se representa y cómo es físicamente un diodo Zener. Hablemos de un diodo LED, por ejemplo. Estos emiten luz en polarización directa mediante recombinación de electrones y huecos. El color depende del material semiconductor y se usa en iluminación, en pantallas, en señalizaciones por su bajo consumo y larga vida útil. En el caso del diodo Schottky, este tiene baja caída de voltaje entre 0,15 y 0,45 volts y a alta velocidad de conmutación. Su unión metal semiconductor lo hace ideal para rectificación rápida, fuentes conmutadas y protección contra polaridad inversa. En el caso del yodo Varactor, funciona como capacitor variable en polarización inversa. Su capacitancia depende del voltaje aplicado. Es útil en sintonización de frecuencias, en radios, televisores y filtros ajustables. El fotodiodo genera corriente eléctrica al recibir luz operando en polarización inversa. Se usan sensores ópticos, controles remotos, cámaras y sistemas de luz. Quizás son los que conocemos mejor porque los vemos claramente en nuestros controles de la televisión o del clima. En el caso del diodo túnel, este utiliza el efecto de túnel cuántico para permitir el paso de electrones. Presenta resistencia negativa y se emplea en osciladores y amplificadores de alta frecuencia, especialmente en microondas. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen, pues más o menos cómo se ilustra justamente eso, ¿no?
los diodos, los tipos de diodos. Ahora bien, vamos a hablar de la polarización del diodo. ¿Cómo es la polarización directa? Bueno, aquí podemos ver el comportamiento que es clave para diseñar estos circuitos, ¿verdad? Y que se controle el flujo eléctrico, que en este caso es la polarización. En la polarización directa, se ve como el ánodo se conecta al positivo y el cátodo al negativo, y el diodo conduce la corriente, como se puede ver en la imagen de la derecha. El ánodo al positivo, el cátodo al negativo, y entonces conduce corriente. Y en la inversa, podemos ver cómo el ánodo se conecta al negativo. Aquí podemos verlo directamente conectado al negativo y el cátodo al positivo, y entonces el diodo bloquea el paso de corriente, salvo una pequeña corriente de fuga. Y bueno, aquí podemos ver otras imágenes de cómo la polarización directa, en ella la corriente pasa sin ninguna restricción. Aquí podemos verlo y también podemos verlo en la gráfica. Y en el caso de la inversa, podemos ver cómo cambia y el circuito queda abierto, ya que el diodo no conduce. Así es que se anula la intensidad de la corriente y podemos verlo también aquí representado en la gráfica. Eh, ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, José pregunta nuevamente, ¿qué sucede si aplicamos un voltaje inverso muy alto a un diodo común? ¿Puede llegar a conducir como lo hace en polarización directa? Excelente pregunta. Si se aplica un voltaje inverso muy alto a un diodo común, este puede llegar a romperse eléctricamente, lo que se conoce como ruptura inversa. En ese punto, el diodo comienza a conducir de forma no controlada, lo que puede dañar el componente y el circuito. Sin embargo, hay diodos diseñados específicamente para operar en esa condición, como el diodo Zener, que sí permite el paso de corriente en polarización inversa una vez alcanzado su voltaje Zener, manteniendo así un voltaje constante sin dañarse. Por eso, conocer el tipo de diodo y su voltaje de ruptura es clave para diseñar circuitos seguros y eficientes. Muy bien, pues gracias por la pregunta. Vamos a pasar a las aplicaciones prácticas. En este caso, de la rectificación y de la limitación de voltaje. En el caso de la rectificación, la media onda nos permite que un solo diodo permite el paso de la mitad de la señal. Y en la onda completa, cuatro diodos en un puente permiten convertir toda la señal de corriente alterna a corriente directa. Y un ejemplo de esto, pues pueden ser las fuentes de alimentación para computadoras, los routers y los televisores. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que vendría representándose como un rectificador de media onda, primero. En este caso, son circuitos que se usan para poder eliminar el lado negativo o bien el positivo de una señal. Y cuando la señal de entrada maneja corriente alterna, esta la transforma en corriente directa en la salida. Y podemos ver aquí la señal de entrada como viene en media onda y al salir, pues ha cambiado. Y en el caso de la onda completa, podemos ver claramente cómo aquí, este, ese es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada en corriente directa de salida pulsante. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso la parte negativa de la señal se convierte en positiva, o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa según se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua. Y podemos notar cómo la señal cambia a través de la rectificación. Ahora bien, si hablamos de limitadores de voltaje, podemos comentar sobre los diodos Zener que protegen componentes sensibles ante picos de voltaje, como hace rato lo ilustramos. Y un ejemplo de esto son los circuitos de entrada en microcontroladores, donde se requiere mantener el voltaje dentro de un rango seguro. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ah, muy bien. A ver, José dice,
¿Por qué se prefieren cuatro diodos en puente para la rectificación de onda completa en lugar de solo dos diodos con un transformador de punto medio? Es una buena pregunta. Mira, aunque ambos métodos permiten la rectificación de onda completa, el puente de cuatro diodos tiene varias ventajas. Primero, no requiere un transformador con punto medio, lo que reduce costos y simplifica el diseño. Además, aprovecha ambas mitades de la señal de corriente alterna, generando una salida más continua y eficiente. También permite una mejor distribución de la corriente entre los diodos, lo que mejora la fiabilidad del circuito. Por eso en fuentes de alimentación modernas, como las computadoras o routers, se prefiere esta configuración por su eficiencia, estabilidad y por la facilidad de implementación. Muy bien, ahora vamos a hablar de un ejemplo práctico. Miren, por ejemplo, un ejemplo de esto sería la fuente de alimentación con protección integrada. En una fuente de alimentación de 12 volts de corriente directa para un sistema embebido. Aquí podemos usar un puente rectificador con diodos de unión para convertir la señal de corriente alterna y se añade un diodo Zener de 13 volts en paralelo para evitar sobrevoltajes. Se incorpora un diodo Schottky en la salida para evitar caídas de voltaje y mejorar así la eficiencia. ¿Cuál es el resultado? Pues tenemos una corriente continua estable, una protección ante picos y menor pérdida energética. Ese sería un ejemplo práctico de una fuente de alimentación con protección integrada, con diodos Zener y con diodos Schottky. Y aquí pues podemos ver un ejemplo, una imagen, un ejemplo de cómo podría ser una fuente simple regulada de alta corriente con transistor. Y bueno, el uso de los diodos y de las conexiones, ¿verdad? Deja, del circuito deja claro cómo se está utilizando los diodos aquí. Como conclusión, bueno, terminamos diciéndoles lo siguiente. Los diodos no solo permiten el flujo unidireccional de corriente, sino que también son esenciales para la eficiencia, protección y funcionalidad de los circuitos electrónicos. Comprender los tipos, la polarización y las aplicaciones prácticas nos permiten diseñar sistemas más seguros y eficientes desde fuentes de alimentación hasta dispositivos de comunicación. Con eso terminamos esta presentación y les agradecemos su participación y su atención.